los últimos años los frutos secos en general y el almendro sobre todo en particular están teniendo una expansión muy considerable de la superficie cultivada porque atraviesa unos buenos momentos. ¿Por qué? Los fundamentales son los que vemos aquí. Los frutos secos son cultivos mediterráneos, con lo cual nosotros en principio tenemos unas condiciones edafoclimáticas muy apropiadas para ellos. No son cultivos continentales como los cereales, nuestra competitividad y es un poco más reducida. Las limitaciones a nivel de la Unión Europea se ciñen a zonas donde tengan clima mediterráneo, que no es todo. El mercado europeo es altamente deficitario en frutos secos. España es deficitaria en todos los frutos secos, incluso en almendra también somos deficitarios. El aumento está en consumo muy fuerte en los últimos años, se está haciendo una buena campaña de publicidad basada sobre todo en que son frutos saludables y la dieta mediterránea. España cuenta con unas buenas condiciones en cuanto a transformación y comercialización de los frutos secos. No somos los primeros productores, pero a nivel de comercialización somos quizás el país más importante. Si somos capaces de producir medianamente, dependerá de las condiciones y con los precios actuales del mercado, la rentabilidad que se obtiene es de lo mejor. Quizás sean las especies cultivadas actualmente de mayor, una de las que se obtienen mejores rentabilidades. Poseen un alto grado de mecanización. En el caso de Andalucía esto tiene mucha importancia, se complementa muy bien como el olivar y también tienen un buen comportamiento bajo condiciones de riego deficitario. Estas buenas condiciones para el cultivo, unidas a las malas condiciones que están, la mala situación en los últimos años de cultivos extensivos, como cereal, viña, pues está haciendo que en los últimos años aumente mucho la superficie. Bien, pues, cuando se implanta un nuevo cultivo en una explotación, en una comarca o en una demarcación, normalmente los resultados que se obtienen son inferiores a lo que uno piensa. Y eso es porque no se hacen bien las cosas. Aquí en la fotografía de la derecha, esto es en la comarca de Los Vélez, a 1200 metros de altitud. Los años del boom del olivar, se puso olivar como en esta zona donde no iba. En el primer plano vemos una planta de olivos seca por las heladas, mientras que al fondo tenemos una plantación de almendro que resiste mucho más las heladas. Lo primero que tenemos que tener es si las condiciones del medio físico donde yo voy a cultivar, clima, suelo y agua de riego, son las adecuadas a la especie que yo voy a cultivar. Las exigencias que tiene un cultivo es lo que se denomina ecología de cultivo. Es decir, si las condiciones que yo tengo de suelo y clima son las adecuadas para ese cultivo. Luego también tengo que tener un mínimo de conocimiento sobre el cultivo. Qué marco, qué variedad, qué patrón, las plagas y enfermedades, la recolección, un mínimo de cómo es el manejo del cultivo y ver si yo eso lo puedo ejecutar correctamente o no. Esta es una plantación en el Bajo Guadalquivir, es una zona de cultivos herbáceos. Hace años plantaron almendro, este almendro se plantó en el mes de enero y en el mes de noviembre no se tocó. El almendro hay que podarlo, si usted no lo poda, hay que tener un mínimo de conocimiento de cómo se tiene que manejar el cultivo. Luego también las características, ver si las características de la explotación con maquinaria, calendario de labores y capacitación técnica, si es capaz de más o menos manejar correctamente el cultivo. Y por último, y quizás lo más importante, hay que hacer un mínimo de números, pero números bien hechos, no que sean realistas. El año pasado la almendra se pagó a 9 euros. Las cuentas hay que hacerlas echando de los 10, medias de los 10 años, que podemos estar entre 4 y 4 y pico. El pistacho se paga 7 o 8 euros, pero el pistacho comercialmente bueno. Pistacho grande, blanco y abierto. Al final uno echa unas cuentas con todas las categorías que tiene y se le queda en la mitad. O sea que hay que ser un poco realistas también del tema. Bien, pues vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos que habría que tener en cuenta a la hora de implantar un nuevo cultivo de forma... Empezamos por ver si las condiciones del medio físico se adecúan a las exigencias del cultivo. Fundamentalmente son parámetros climáticos, de suelo y calidad de agua de riego en el supuesto de que yo
plantación la tenga en riego. Los datos climáticos se sacarán de las estaciones meteorológicas más cercanas, estudio de los suelos a través de las cancatas y analítica del suelo, y si se tiene riego mediante una analítica de agua. Los principales parámetros en cuanto a clima: tenemos el régimen térmico, precipitaciones, humedad relativa, sobre todo por las enfermedades, y el tiempo. El suelo, los principales factores son la profundidad útil, que quizás sea la más importante, la textura, caliza, y luego calidad de agua. Los que más o menos pueden tener cierta importancia aquí en la zona, vamos a comentar algunos. Las horas frías. Bueno, todos los árboles frutales de zona templada, como es el almendro, el olivar, casi todos, necesitan pasar durante el invierno una cantidad de frío para que luego en primavera tenga lugar una floración y un cuaje adecuado. Si no pasa esa cantidad mínima de frío, al año siguiente no se tiene una floración y un cuaje adecuado y la cosecha se va para abajo. Esa cantidad de frío se cuantifica por lo que se denominan horas frío, que son temperaturas inferiores a 7,2 grados. En este cuadro vemos las exigencias en horas frío de las principales especies frutales. El almendro, que está aquí, se mueve entre 100 y pico y 300 horas frío por año. Las horquillas vienen dadas porque no todas las variedades tienen las mismas exigencias. En principio, aquí el almendro no tendría ningún problema. Aquí supongo yo que ustedes andarán de 500, habrá muchas fluctuaciones en unos años. Bueno, de 300, 500 como mínimo deben tener aquí. Pistacho. Vemos que hay una horquilla que va de 300 y pico hasta 1200. Hay mucha diferencia en cuanto a las variedades. Variedades con altas exigencias en hora frío. Si nos vamos sobre las 1000 horas frío, aquí ustedes de eso se pueden olvidar. Y precisamente el pistacho y el nogal, a diferencia del almendro, se paga por calidad del fruto. El pistacho se paga que sea tamaño grande, que sea blanco, tonalidad blanca y que sea abierto. Actualmente, de todas las variedades que hay en el mercado, quizás sea Kerman la mejor desde el punto de vista comercial. Casi todo lo que se está poniendo en España es Kerman, pero Kerman necesita de 1000 horas frío para arriba, con lo cual ustedes aquí de Kerman no podemos olvidar. Habría que irse a variedades de menos requerimiento, que comercialmente son menos apreciables, con lo cual el precio se disminuye bastante respecto a Kerman. Nogal, ustedes aquí quizás nogales de variedades californianas, sí, variedades francesas, no. Algunas californianas podrían estar en el vino, no habría que estudiarlo. Con el almendro, en principio, no había ningún problema. La precipitación, este es un cuadro de la adaptación de las principales especies frutales a condiciones de secano. Vemos que con un grado de adecuación alto tenemos el almendro, el olivar para aceite y el pistacho. Estos cultivos en principio se pueden poner en secano. Una cosa es que se pueda cultivar en secano y otra cosa es pretender en secano sacar niveles productivos altos. Pues yo si quiero sacar niveles productivos altos tendré que meter. Lo que sí tiene, además de que pueden ir en secano, también estas especies tienen una respuesta muy buena a lo que se denomina riego deficitario. A partir de 1000-1500 metros cúbicos por hectárea podemos alcanzar ya unos niveles productivos considerables. El almendro, pistachero, olivar, el nogal, por ejemplo, no. El nogal, como yo no tenga más de 3000 metros cúbicos por hectárea, también me puedo conseguir. Pasamos a características del suelo, grado de adaptación a la profundidad útil del suelo, que sea más o menos cortica. Pues bueno, pues aquí vemos que tanto el almendro como el ovino, como el olivo, como el pistachero, pues pueden ir en suelos cortitos, suelos flojos. Bien, una cosa es que yo tenga un árbol que no se me muera y otra cosa es pretender tener muchos kilos. Aquí vemos una plantación de almendro en una ladera, donde yo tengo árboles en la zona baja, que es donde tengo suelo. Arriba, que no tengo suelo, tengo una armonía. Entonces, lógicamente, aquí la almendra que me dará será más bien escasa y donde tenga más suelo, pues tendré más suelo.
Sensibilidad a la asfixia radicular, aquí no se va a dar mucho, pero a lo mejor algunas zonas bajas, con un contenido en arcilla alto, la mayoría de los frutales, los cerezo, membrillo y algo más, pero la mayoría de ellas son relativamente sensibles a la asfixia radicular. El almendro, por ejemplo, se considera que es algo más resistente a la asfixia que, por ejemplo, el olivar. La salinidad también es importante aquí, salinidad tanto del suelo como por el agua de río. De los tres cultivos fundamentales, olivar, almendro y pistachero, el más sensible de todos ellos es el almendro. Almendro con conductividades superiores a los 2 decisiemen ya podemos tener merma de producción. El olivar lo mismo nos aguanta hasta 3 o 4. Y dentro de las especies frutales que más aguantan la salinidad es el pistachero. El pistachero se recomienda para zonas muy salinas donde no puede ir otro cultivo, ahí el pistachero puede aguantar hasta 6 y 8 meses. Bien, hemos visto un poco por encima, siempre podemos modificar las condiciones del medio físico y adaptarlas al cultivo que yo voy a poner. Por ejemplo, si yo me encuentro con un terreno que tiene un riesgo potencial de asfixia radicular, sea muy arcilloso, pues podría hacer mediante una plantación en caballón o mediante un drenaje del suelo, adaptarlo para ese cultivo y disminuir los riesgos de asfixia. Es cuestión de echar números, que me vale esto y qué beneficio yo voy a tener. O si me merece la pena poner otro cultivo que se adapte mejor a las condiciones de asfixia y no tenga que modificar para nada. Todo eso es cuestión siempre de echar. Bien, terminamos ya un poco lo que es condiciones del medio físico. Los que quieran consultar más este tema, tenemos una publicación que está disponible en la página web del IFAPA, donde se desarrolla mucho más todo esto. Bueno, hemos visto las condiciones del medio físico y luego el agricultor tiene que tener un mínimo de conocimiento de cómo manejar ese cultivo. Vamos a ver las principales técnicas de cultivo. Empezamos con lo que es el diseño y ejecución de la plantación. Como todos los frutales, es conveniente labores previas profundas, como un subsolado, como mínimo 50-80 centímetros, y luego, antes de la plantación, pues las labores superficiales. Pero una labor profunda, previa, es esencial, y sobre todo en condiciones de secano. Y para bien se debe dar en el verano, que cuartel bien el verano. Densidad de plantación, que siempre es un tema muy discutible. En lo que hace unos años, la polémica que todavía sigue en el olivar, ahora se está introduciendo en el almendro. Bueno, tenemos que tener en cuenta siempre que al aumentar la densidad de plantación vamos a cortar el periodo improductivo. Desde que yo planto hasta la primera cosecha comercial se pasan X años. En el olivo pueden ser 4 o 5 años, el almendro es más precoz. El almendro, la primera cosecha comercial, podemos llegar al 3er año incluso. El pistachero, sin embargo, en un secano, hasta el 8º o 10º año no podemos olvidar. Al aumentar la densidad de plantación, yo acorto ese periodo improductivo. Pero el nivel productivo en estado adulto, a partir de cierta densidad de estas especies, puede ser a partir de 250, 300 árboles por hectárea. Al aumentar la densidad de plantación, el incremento en el nivel productivo es muy poco o nulo. También ten en cuenta que en ocasiones podemos mejorar el grado de mecanización con plantaciones de alta densidad. Una de las principales ventajas que tiene el superintensivo en olivar es que es el único diseño de plantación que permite una mecanización integral de la recolección, que ahora mismo no hay. Eso hay que mejorar. Pero también tenemos que tener en cuenta que al aumentar la densidad de plantación, antes hemos visto los aspectos favorables. Aspectos desfavorables: al aumentar densidad estoy incrementando los costes de la implantación, yo tengo que poner más plantas por unidad de superficie, el manejo de la plantación se me complica, tengo que ir atacando el árbol para evitar que me crezca mucho, tener problemas de sombreamientos, voy a tener mayor incidencia de las enfermedades y la vida útil de la plantación va a ser menor. Todo eso hay que saber. En el almendro, igual que en el pistachero, en España y en todo el mundo, los marcos y las densidades
que se dan son densidades entre 130 y 300 árboles por hectárea, calle de 9 a 7 y distancia entre árboles de 8 a 5. Eso en España y en el resto del mundo. Desde hace poco tiempo, y es poco tiempo, la plantación más vieja puede tener 4 o 5 años, se están probando el aumento de densidad en las plantaciones súper intensivas. Por eso yo digo que ahora mismo está en plan experimental y no se tiene la suficiente experiencia como para ver, por una parte, si eso va a ser viable y por otra parte, cómo se maneja ese tipo de plantación. Nosotros tenemos ensayos para analizar todo esto con densidades de 238, 555, 1000 y hasta 2381 plantas por hectárea de mes. Estamos en el segundo verde, estamos probando el comportamiento de diferentes patrones, diferentes variedades y cómo formar la poda que se tiene que dar. Y eso ahora mismo nadie. En cuanto al tipo de plantones, en principio almendro y nogal se debe comprar la planta injertada en vivero. En pistachero es recomendable, si no se sabe injertar bien en campo, comprar también la planta injertada en vivero. El problema del pistacho y el nogal es el precio. El plantón de almendro puede estar en torno a los 4 euros, pistacho nos podemos ir de 10 a 15 euros y nogal nos podemos ir de 15 a 20 euros. Pistacho yo si lo compro sin injertar me vale 1 euro o menos, pero luego tengo que injertar en campo. Y el injerto del pistacho es complicado. Si no se sabe injertar bien es mejor, aunque sea mucho más caro, comprarla injertada. Luego, bueno, pues normalmente se presentan los plantones tanto en cepellón como en raíz desnuda. Cepellón se puede plantar en cualquier época del año, raíz desnuda tendríamos que irnos a parada vegetativa, desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero. Este es un ejemplo para el tipo de plantón y para cualquier otra técnica de cultivo. Hay veces que porque no hay que tirar el dinero, el campo da lo que da, entonces hay que ajustar unas cosas. Pero hay veces que por querer ahorrar 2 perdemos 20. Este es un ejemplo referente al tipo de plantón que podría ser para otra técnica de cultivo. Esta es una plantación que se hizo con plantón a raíz desnuda que medía más de 1,70, lo cual nos permitió en el momento de la plantación rebajarla a la altura de la cruz, 80-100 centímetros. Esta fotografía, y esto se plantó en el mes de febrero. La fotografía esta la hice en el mes de octubre-noviembre, donde ya había ese mismo año, donde ya había terminado el crecimiento de la cruz. Porque fíjense el desarrollo que conseguí yo partiendo de una buena planta el primer año. El resto se plantó con este tipo de plantón, una planta que tenía menos de 30-40 centímetros, se plantó tarde, en el mes de junio, con mucho calor. Y fíjense el desarrollo que se consiguió. Comparen lo que yo conseguí el primer año partiendo de una buena planta, haciendo bien las cosas, o si yo no hago bien las cosas. Material vegetal. Todos estos frutales, en contra de lo que pasa con la mayoría de las variedades de olivar, en el árbol voy a tener dos individuos. El árbol me lo conforman 2 individuos totalmente diferentes, que pueden ser especies o géneros distintos. Sistema radicular es lo que se denomina el patrón o portainjertos, y la parte aérea es lo que se denomina variedad. Ya digo que pueden ser variedades, géneros o especies diferentes. La parte aérea de patrón. Normalmente siempre le damos mucha importancia a la variedad y al patrón, sin embargo, ¿no? Y es un gran error. Cuanto a los patrones, estos son los principales que se utilizan en el almendro a nivel mundial. Los francos de almendro, tanto amargos como dulces, son los que se han utilizado tradicionalmente en toda la cuenca mediterránea. Dentro de los dulces, la variedad Garrigues es la que se utiliza más en España como patrón. Francos de melocotonero, esto se utiliza en Estados Unidos. En Estados Unidos todas las plantaciones, el patrón son de melocotonero. En España hay muy poco, porque es un patrón de zonas calcáreas, que no quiere zonas calcáreas y que tiene que ir en secano y va. Por eso es por lo que en España hay muy poco, pero si se adapta a las condiciones es un buen patrón.
Híbridos de almendro por melocotonero se empezaron a poner hace 20 o 30 años como patrón en España. Hasta entonces eran todos franco-británicos. En un principio se dijo que eso no iba a ir en secano, que no iba a ir en zonas calizas, que a los 10 años la plantación se me iba a venir abajo. Pues bueno, pues se plantó en esas condiciones hace 20 o 30 años y ahí está. Por regla general, nuestras condiciones, estos híbridos dan buen comportamiento. Dentro de los híbridos lo que más se está poniendo son dos, el GF677, que es de origen francés, y el Garner, que es español. Dentro de los dos hay ligeras diferencias. El Garner quizás sea un poco más vigoroso y sobre todo es más resistente a nematodos del suelo. En zonas donde tenga problemas de nematodos habría que irnos al Garner. Pero en las otras condiciones quizás el GF se comporte. Bien, en los últimos años hay mucha, sobre todo en las zonas tradicionales, se discute de la viabilidad de los patrones híbridos. Hay quien considera que se debería volver a los francos porque son más rústicos. Yo tengo mis dudas y yo creo que no es así. El patrón franco respecto de los híbridos va a presentar más marras, la planta es menos homogénea, tiene menos vigor, le cuesta más en entrada en producción, va 1 año o 2 años más tarde, y el nivel productivo es más bajo. También es más sensible a la asfixia radicular. Lo que sí es verdad que el patrón franco resiste algo más. Esta es una plantación, la parte de la derecha, variedad Guara, la parte de la derecha con patrón híbrido, el GF677, y la parte de la izquierda, patrón franco, Garrines. Estas ramas secas que se meten por el gusano cabezudo. Entonces, el gusano cabezudo afecta más al híbrido que al franco. Pero el franco no sería la solución, porque le afecta también, menos, pero le afecta. Este es un ensayo que hemos planteado en estas zonas tradicionales pues, para analizar el comportamiento de estos patrones. Variedades. Hay que tener en cuenta diferentes factores a la hora de escoger la variedad. Los principales son los que ponemos. El tipo de compatibilidad que yo quiero, fenología, fecha de floración y maduración, comportamiento agronómico, nivel productivo, facilidad de poda, resistencia a plagas y enfermedades, y características del fruto siempre y cuando esas características del fruto influyan en el precio que va a percibir en el agricultor, que en el caso del pistacho y del nogal influyen y mucho. En el almendro prácticamente no influye nada. Entonces, pues al agricultor le da pistacho y nogal ya son. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Compatibilidad. Casi todas las variedades de almendro son autoincompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no es viable la fecundación del óvulo con polen de esa misma variedad. Para que se fecunde el óvulo y dé lugar a una almendra tiene que ser con polen que nos venga de otra variedad, lo que se denomina polinización cruzada. La polinización en el almendro es entomófila, con insectos, no es como el olivar, que es por el viento. El pistacho y el nogal también es por el viento. El almendro es por insectos, por abejas fundamentalmente. Entonces, bueno, esas son la mayoría de las variedades autoincompatibles. Mediante planes de mejora se han obtenido variedades autocompatibles. Autocompatibles quiere decir que ya sí es viable. Yo ya puedo fecundar el óvulo con polen propio. Si además de tener el carácter de autocompatibilidad tenemos lo que se denomina una morfología floral, una disposición de los órganos masculinos que es la antera, donde se produce el polen, y el femenino que es el estigma, y abajo está el óvulo. De tal forma que de forma natural el polen, por su propio peso, puede caer encima del estigma y fecundar, sin necesidad de que tenga que tener una abeja que me pase el polen de la antera al estigma. Bueno, pues eso es lo que se conoce como autofertilidad. ¿De acuerdo? El tipo de compatibilidad me va a condicionar el diseño de plantación. En plantaciones plurivarietales, en variedades autoincompatibles, yo forzosamente tengo que tener más de una variedad. ¿De acuerdo? Sin embargo, con plantaciones
autofértiles, yo podría hacer una plantación monovariedad. Ahora, si yo quiero una variedad autoincompatible, como mínimo tengo que poner otra. Si yo quiero hacer una plantación monovariedad, me tengo que ir a una variedad que sea autofértil. También condiciona el tema de las abejas. Si yo tengo variedades autoincompatibles, tengo que tener una densidad alta, una población alta de abejas para que me mueva el polen. Con una variedad autofértil, yo me puedo asegurar un porcentaje de cosecha, aunque no tenga abejas, pero un porcentaje. Si yo quiero irme al 100% del potencial productivo, tengo que ponerlo. Tecnología. En cuanto a fecha de floración, diferenciamos variedades de floración temprana, extratemprana, temprana y tardía. Y luego aquí habría un grupo de las extratardías. Más o menos hay un desfase de unos 10 o 15 días entre la floración de cada uno. Y este es un aspecto esencial a la hora de escoger las variedades en zonas donde la incidencia de las heladas sea fuerte, que no es el caso. Una zona muy fría, uno de los criterios fundamentales para escoger la variedad sería variedades que se me escapen del periodo que yo tenga heladas, que aquí ustedes no van. Aparte de eso, en los últimos años casi todas las nuevas plantaciones se están haciendo con variedades de floración tardía, aunque no haya riesgo de heladas, como puede ser allí. ¿Por qué? Porque en general tienen un comportamiento agronómico mejor que las variedades de floración temprana o extratemprana. Yo tengo que tener en cuenta la fecha de floración, pero también tengo que tener en cuenta la fecha de maduración. Todas estas variedades son del grupo de floración tardía, que florece más o menos en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en cuanto a maduración puede haber casi un mes de diferencia. Y eso yo lo tengo que saber. Ya en función del tamaño de la explotación me interesará una cosa u otra. Una explotación pequeña, si pongo más de una variedad, lo lógico es que maduren al mismo tiempo para que se recolecte el mismo día. Y al contrario, en una finca grande habría que escoger variedades que tengan un escalonamiento para escalonar también la recolección. Productividad. Bueno, pues este es un ensayo, una red que iniciamos en el año 2000 de variedades de floración tardía, con 4 ubicaciones, en Córdoba, en Antequera, en Güeleja y en Chiniver, y estas son las medias de 10 años. Pero todo eso, mire usted, esto es muy productivo. ¿Y qué datos tiene usted? Pues tengo datos de una cosecha, de 2 o de 3. Sacar conclusiones con menos de 7 o 8 cosechas es un tanto aventurado, un tanto bastante aventurado. Estos son medias de 10 años. Los distintos campos y las 12 variedades que hemos analizado. La última fila son las producciones medias que estamos obteniendo. Vemos que Córdoba y Antequera son las zonas más productivas, son riegos. En Córdoba andaremos sobre los 2.000 metros cúbicos, Antequera un poco menos, y el nivel productivo en kilos de pepita por hectárea, las más altas están en torno a 1.500 y las menos productivas son 1.000. Güeleja es en la comarca de Guadix Baja, es una zona bastante marginal por suelo y por clima, y el riego es muy deficitario, y ahí nos movemos sobre los 600. Y Chiniver es la triste realidad del cultivo del almendro en España, 145 kilos de pepita por hectárea. Esto es un secano. Malas condiciones, pero pasar de un secano a un riego muy cortito, hemos multiplicado casi por 4 la producción. Y si ya metemos algo de arriba. Piensen ustedes que el máximo potencial productivo del almendro podemos estar en torno a los 2.000, 2.500 kilos de pepita por hectárea, que son las producciones medias que están sacando en Estados Unidos y en Australia. Y aquí no llegamos a 150, porque cultivamos en las condiciones que cultivamos. En función de esto, pues hemos hecho esta catalogación de el comportamiento. Pero también se dice mucho que si una variedad puede ir bien en un sitio, bueno, las condiciones son totalmente diferentes de los campos de ensayo. Y normalmente la variedad que va bien en un sitio va bien, en un sitio la que va mal. Y es la mayoría de las veces que se dice que si una cosa funciona o no funciona en función del medio, es condiciones del medio del suelo. El suelo puede ser calizo, arcilloso, y aquí la adaptación al suelo me la va a dar el patrón, no la variedad. Y el patrón es el mismo. Por eso se ve menos diferencias que, por ejemplo, se ve en el olivar. El olivar, la parte aérea y el sistema radicular es la misma variedad.
Categorías a nivel productivo de las variedades, tendríamos las más productivas: Cristomorto, Ferraduel, Ferrañés y Lorán. Medias, medio bajo, que sería Marta, y la que peor comportamiento se ha mostrado es Capri. Esto hay que tener cuidado, tanto para la elección de la variedad, el marco y todo. Si yo me equivoco en un cultivo leñoso, la elección de una variedad de trigo, de girasol, un año que pierdo. Si yo me equivoco en la elección de una variedad de un cultivo leñoso y escojo algo de esto, que marcadamente es muy deficitario, yo me voy a dar cuenta que esto no funciona el cuarto, quinto, sexto año. ¿Y qué hago entonces? Bien, más conclusiones. Las 4 que están en la categoría superior en cuanto a nivel productivo, 3 de ellas son autoincompatibles. Y Lorán es autofértil. Y la mayoría de todas estas son autofértiles. Yo no entiendo por qué tenemos que descartar una variedad por el mero hecho de ser autoincompatible si se dan 2 premisas. Si yo voy a poner mal de una variedad y si yo voy a poner comelas, yo no sé por qué tengo que descartar una variedad que sea autoincompatible. En Estados Unidos ellos cultivan variedades autoincompatibles y son los que más producción son. Otra cosa, de todo esto que tenemos aquí, las variedades más viejas en el mercado son las más productivas. La mayoría de todas estas se obtuvieron mediante planes de mejora y salieron al mercado posterior a estas. También se oye mucho: no, usted no ponga esto que es una variedad vieja, que ya hay variedades nuevas. La variedad nueva habrá que verla. No quiere, porque una variedad salga, se registre, no lleva un seguro de que se vaya a comportar mejor. Las mejores son las variedades más viejas. Todo esto salió después y ninguna ha mejorado lo que sea. Otras un comportamiento parecido y otras marcadamente diferentes. Bien, facilidad de poda, pues esto es importante también en función de del tamaño de la explotación. Una explotación pequeña que el agricultor se lo poda él y lo sabe hacer, pues esto no tiene más importancia. Una finca grande que va a jornal y eso es un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de escoger la variedad. Y hay muchas diferencias en cuanto a los portes. Los variedades con portes más abiertos se complica la poda, y variedades con un bajo grado de ramificación se complica muy mucho la poda. Y vemos una variedad de este estilo que hay que castigar muchísimo si yo quiero conseguir una buena estructura. Fíjense, el primer año lo que yo tenía, tuve que rebajar mucho para darle consistencia a las ramas y forzar un alto grado de ramificación. Si yo no la castigo, ni tengo consistencia ni tengo ramificación. Se puede corregir un mal hábito vegetativo, pero hay que saber cómo hacerlo y hay que pagarlo luego. Sin embargo, si yo escojo una variedad con un buen porte, con un alto grado de ramificación, se forma prácticamente sola. Ya digo, esto tendrá más o menos importancia, sobre todo en función de la extensión de la poda. Este es un estudio que hicimos para determinar la facilidad de poda de 20 y tantas variedades. Ferraduel es con diferencia la que es más fácil. Las peores: Cambra, Cristomorto, Guara. Guara es complicada y la más complicada de todas. También está disponible en la página web del IFAPA esta publicación sobre los criterios de poda en función de cada. Resistencia a plagas y enfermedades es otro factor que habrá que tener en cuenta, y la misma historia. En zonas que sean muy sanas, que llueva poco, quizás la incidencia de las enfermedades va a ser menor. Tienen pocos kilos, pero también son plantaciones más sanas. Aquí, en estas zonas, tienen mejores condiciones para tener mayor nivel productivo, pero también tienen mejores condiciones para que haya más presencia de enfermedades. Entonces, uno de los criterios que habrá que tener en estas zonas es escoger variedades que no sean extremadamente sensibles a las enfermedades. Quizás la que más daño produzca en cosecha sea la monidia, que afecta a la flor y al fruto. Como vemos que en el estudio, pues hay variedades que son extremadamente... Perdona, Octavio, lleva 35 minutos. ¿Podría acortar? Sí, vamos a cortar. Tenía 45 minutos, creo que era. Sí, pero he rogado antes que pudiéramos
comprimir un poco, porque es que nos quedan 4 ponencias más. Vale, yo cuando... Yo os pido por favor. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos más o ya? 5 minutos. Características del fruto, pues lo pasamos, ¿no? En principio ya digo que no va a influir en el precio que va a percibir el agricultor. Al final el precio va a venir dado por la variedad y por el sistema de cultivo. Sí comentar el tema de rendimiento cáscara-grano que la gente se quiere. El agricultor entrega la almendra en casa, una vez quitado el pellejo verde. Se coge una muestra, se pesa, se parte y se pesa la cantidad de pepita. Se calcula el rendimiento cáscara-grano y se liquida sobre grano. Entonces, la gente se obsesiona con variedades que tengan un alto rendimiento cáscara-grano. No se paga por rendimiento, se paga por kilos de pepita. El agricultor lo que tiene que dar en cuenta es la producción de pepita por hectárea. Marta tiene un 34% de rendimiento y pepita 837. Cristomorto, con 6 puntos menos de rendimiento, tiene casi un 50% más en producción de pepita. Es lo que percibe usted. El rendimiento pues, no tiene cuenta. Pasamos y pasamos. Nuevas variedades. Los estudios que hemos dicho son de las variedades que analizamos en el año 2000. Los últimos años han salido nuevas variedades, estas que vemos aquí, estamos analizando ahora. Por esta zona tenemos algún ensayo. Tenemos datos de 2 o 3 cosechas y todavía nosotros no podemos asegurar nada. Hay que valorar la fiabilidad de la información que se tenga del comportamiento de las variedades. Acuérdense de lo que hemos comentado. Al final, el tema de la elección del material vegetal no es buscar la variedad más productiva, es buscar la variedad que tenga más beneficio o más rentable. Puede ser que una variedad que sea menos productiva, pero que tenga un precio mayor o menores costes de cultivo, sea más rentable que una que sea más rentable. El factor fundamental es el nivel productivo, pero hay que mirar precios y costes. Y costes va a venir sobre todo por poda y por plagas y enfermedades. Plagas y enfermedades, esto es lo que afecta al almendro. La más grave quizás sea el gusano cabezudo. El gusano cabezudo se puede combatir químicamente, lo que pasa es que las limitaciones de materias activas y momentos de aplicación lo están haciendo complicado. Las enfermedades es otro cantar y aquí ustedes tendrían que hacer especial hincapié. Esta zona es una zona de humedades altas y la incidencia va a ser baja. Por ejemplo, hasta hace unos años nosotros no conocíamos lo que era antracnosis en el almendro. En los últimos 3 o 4 años, desde Sevilla capital para abajo, se está viendo antracnosis, que antes se desconocía en España. Y algunas fincas en la provincia de Huelva, hace 2 años, creo recordar, pérdidas de cosecha del 60 o 70% por antracnosis. Nemátodos, también es una cosa desconocida, ya se ven plantaciones de nemátodos. Conforme mejoramos las condiciones del medio, vamos a tener más producción, también vamos a tener más incidencia de enfermedades. Y aquí eso hay que tener cuidado. Con la verticilosis no hay ningún problema, tiene un mecanismo de recuperación, se presentan muy pocos síntomas, se sanea mediante poda y ya no hay más. La verticilosis, al contrario que en el olivar, en el almendro no hay problema. Hay una publicación del Ministerio donde que hemos participado nosotros, donde se reflejan todas las plagas y enfermedades. Recolección, pues tenemos varias fases, lo que es el derribo, la recepción del fruto, descortezado y deshidratación. Actualmente, en la mayoría de las plantaciones en España se hace con esta maquinita, derribo mediante vibrador de tronco, un paraguas que recepciona el fruto y una tolva donde se hace ya el descortezado y sale la almendra en cáscara. Paraguas tiene limitaciones. El marcos pequeños ya no me vale, las copas grandes tampoco, la productividad tampoco y cuando tenemos caballones excesivos tampoco. En esas situaciones que el paraguas no me va, hay que buscar alternativas. Estados Unidos, como lo hacen, derriban al suelo. Esta es una foto de una plantación de almendro en España. El sistema es el derriban al suelo, hileran en el centro de la calle y luego pasan con una máquina, una cosechadora que hace una relimpia y descarga. O también mediante planos paralelos. Esto se utiliza sobre todo en pistacho, en la almendra. Aquí se podría utilizar eso, pero lo lógico, explotaciones o empresas de servicio que tengan maquinaria para el olivar,
habría que buscar la adaptación de esa maquinaria de olivar para coger también el almendro, aunque sea menos eficiente. Pero sería un absurdo tener una maquinaria para el olivar y otro para el almendro, la amortización. Y ya vamos terminando, he quitado de la corteza, eso no hay ningún problema, y la deshidratación para el almendro no es ningún problema. El pistacho y el nogal son palabras mayores, ¿sí? La cosecha de nogal y pistacho hay que mecanizarla y para eso necesitamos como mínimo 20 o 30 años. Tenemos una publicación en la página web de la Consejería sobre un manual sobre el cultivo del almendro, que lo pueden descargar. Y ya por último, este es el personal del INFAPA que trabajamos, colaboraciones con otros organismos y con la SOCA, para nosotros es muy importante, y también convenios que tenemos con el sector, sobre todo las OPCHs, Insolar por